Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión. Damos un minuto para iniciar. Gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda sesión del taller sobre cultura organizacional 4.0. Bienvenidos a todos, espero que lo disfrutemos mucho juntos este taller. Este taller está impartido, o será impartido más bien por Blanca Sánchez, nuestra especialista en esta temática. Les recomendamos también que pueden interactuar a través del chat y a través también de preguntas y respuestas. Nada más recordar que la sección de preguntas y respuestas es para darle seguimiento puntual, por si es que hay mucha conversación en el chat, en las preguntas y respuestas, ahí no se nos van a perder darle seguimiento y que también Blanca pueda responder a ellas. Pues les recuerdo solamente que este tipo de talleres que Forte organiza tienen el objetivo principal de compartirles a ustedes contenido útil, relevante y que puedan aplicar en sus organizaciones y en las labores que ustedes desempeñan. Pues sin más, le dejo la palabra a Blanca Sánchez. Mi nombre es Georgina Vallejo, encargada de comunicación con clientes. Espero que disfrutemos, aprendamos mucho y podamos compartir también aprendizaje y experiencias. Gracias, Blanca, te dejo la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Gina. Gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por estar nuevamente aquí y muchas gracias a Fortia por la invitación. Espero que todos estén bien y bueno, y también espero que algunas de las personas que estuvieron en la sesión anterior pues se encuentren nuevamente aquí para dar seguimiento a lo que platicamos y que continuemos con ciertas herramientas que vamos a proporcionar en este taller. Ahora sí vamos a trabajar, bueno, vamos a ver un caso práctico, algo que quiero compartir con ustedes, además de los modelos y las herramientas. Es un caso práctico de uno de los más extensos que me ha tocado vivir y de mayor magnitud, que recuerdo que les puede dar como mucha información de cuáles son las líneas de acción que podemos seguir. Y por supuesto, pues está totalmente abierto a todas las preguntas, dudas y comentarios que ustedes tengan, que me va a dar mucho gusto pues compartir con ustedes, ¿no? Pues sin más, nada más queremos recordar un poquito, no sé, quienes estuvieron, recuerden que platicamos un poco de dónde se manifiesta la cultura organizacional. Ya sabemos todos que la cultura organizacional es un concepto abstracto que realmente donde la vemos es en ciertas manifestaciones, y si estas manifestaciones son visibles o son implícitas en nuestro quehacer cotidiano en las organizaciones. Estas manifestaciones comentamos que se ven en 3 niveles generalmente, en lo que son los artefactos y símbolos, que tiene que ver con lo que es visible en la superficie, ¿no? Como las instalaciones, las comunicaciones que hacemos, la tecnología, la papelería, los promos, o sea, todos los promocionales, todas las estrategias de marketing, etcétera, de la empresa, que es lo que es visible y palpable en la organización. Otro nivel son los valores adaptados, que son los valores, normas y roles de conducta, comportamientos observables que hemos definido y que hemos identificado para promover y para generar una vivencia en la organización. Pero hay otro nivel que es todavía más profundo, que incluso comentamos ese día de una tarea, ¿no? Que es poder entender e identificar cuáles son esas suposiciones básicas y subyacentes que se experimentan como un comportamiento evidente e inconsciente
¿sí? Y que son códigos de conducta implícitos, que es aquello en lo que realmente cree la empresa y que por lo tanto se manifiesta. No es de lo que se habla, pero todos lo sabemos y todos lo entendemos, ¿no? Y también comentamos, ¿no?, en el siguiente modelo, ¿no?, que es el modelo del iceberg, que en la medida que nosotros podemos identificar a nivel de la profundidad que nos lleva este análisis del iceberg, ¿no?, desde cuáles son los resultados que estamos obteniendo en este primer nivel de eventos, hasta cuáles son los patrones que se están repitiendo en la organización, cuál es la estructura que está generando esos patrones, y finalmente cuáles son los modelos mentales que están ahí subyacentes y que nos van a generar esos resultados, que van a ir creando todos estos resultados. Y en este nivel subyacente, pues son donde se encuentran los valores, juicios y creencias que dan forma al sistema organizacional. Algo que pues, comentamos que es muy importante es que nosotros podamos trabajar a nivel profundo en estos modelos subyacentes, modelos mentales, porque a mayor apalancamiento, ¿sí?, o a mayor profundidad en este análisis, entonces los resultados pueden ser mucho mejores para la organización. ¿Okay? Recuerdan la tarea que platicamos, que dijimos que si tenían oportunidad, algunos de ustedes, pues que revisaran en su empresa realmente en qué cree la empresa, ¿sí? ¿Cuáles son las suposiciones subyacentes y básicas que existen en el sistema organizacional? ¿Qué es lo que realmente, ¿sí?, hace que pase lo que pase en la empresa? ¿Se acuerda que comentamos en la siguiente lámina, ¿no?, que era que hiciéramos algunas preguntas, ¿no?, que fuéramos con diferentes grupos, con diferentes personas, y preguntáramos en qué creemos aquí, cómo lo sabemos, dónde lo vemos, qué resultados tenemos, cómo generamos los resultados. No sé si ustedes pudieron, alguno de ustedes, hacer algo así. Si alguno lo pudo hacer, me encantaría que comentara algo, y si no, no se preocupen, seguimos. No tenemos ninguna respuesta, ¿verdad? No, hasta el momento No, no. ok, muy bien. Entonces vamos a entrar ahora a ver un poco más de la práctica. Algo que me parece como importante comentarles y que creo que lo platicamos la vez pasada, pero no se los puse en una lámina y ahora se los pongo para que cuando les entreguemos la presentación lo tengan completa, es que de acuerdo a un estudio que fue realizado por Harvard hace poco tiempo, ¿no?, consideran en este estudio que una cultura fuerte y funcional aumenta los ingresos netos hasta en un 765% a lo largo de 10 años en una empresa. Este me parece un dato muy importante porque a veces nosotros no tenemos como elementos para vender a la alta dirección por qué es importante trabajar en la cultura, como que se ve como algo abstracto, algo que tiene que ver con el comportamiento, que tiene que ver con el ambiente laboral, o que tiene que ver con algo que no es palpable para los ejecutivos y que no lo pueden conectar con los resultados de la empresa. Entonces, cuando nosotros tenemos datos duros, ¿no?, que nos demuestran que a lo largo del tiempo finalmente la cultura nos lleva a los resultados, este es un elemento de influencia importante en la alta dirección, porque está totalmente comprobado que cuando trabajamos en la cultura y construimos una cultura fuerte y funcional, esta finalmente nos va a dar mejores resultados que los que estamos teniendo actualmente, ¿no? ¿Y qué es una cultura fuerte y funcional? Recuerdan que también lo platicamos un poquito, pero aquí se los pongo, ¿no? Una cultura fuerte y funcional, platicábamos que tiene que ver con la conexión entre las personas, y eso significa que es el gusto, ¿no?, por ir o estar con los compañeros o jefes todos los días, ¿sí?, o compartir con ellos todos los días, porque sabemos que disfrutamos el trabajar con ellos y sabemos lo que podemos lograr juntos. Esta conexión con los compañeros de trabajo es muy importante, ¿sí? Si no hay esa conexión con los compañeros, con los colaboradores, con los jefes, difícilmente nosotros vamos a poder construir esta cultura fuerte y funcional. Sentimos una conexión con la empresa. Siento que aporto valor a la empresa en lo que yo hago y siento orgullo de estar ahí. Ese es un punto muy importante. Cuando hay conexión con la empresa, yo me siento muy orgulloso
de participar en la empresa. Soy su principal promotor, ¿sí? Hablo de ella en todas partes. Y tenemos que ver las señales de vinculación que se establecen en los lazos de pertenencia y de identidad entre las personas. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son esas señales de vinculación? ¿Sí? Las señales de vinculación que nosotros podemos ver, donde sabemos que hay lazos de pertenencia y de identidad, tienen que ver con el contacto que hacemos con otras personas en la empresa. ¿Qué tanto hablamos con otras personas? ¿Qué tanto observamos? ¿Qué tanto tenemos contacto visual con otras personas? ¿Qué tanto escuchamos lo que las otras personas dicen? ¿Qué tanto indagamos sobre lo que nos están queriendo decir para poder comprender mejor desde dónde está hablando el otro? Entonces, esto tiene que ver con la conexión entre las personas y de las personas con la empresa. Y esa conexión se traduce en tengo conciencia de que estamos cerca unos de otros y cuento con ellos. Otro punto importante para esta cultura fuerte y funcional es la seguridad emocional. La seguridad emocional, como habíamos platicado, es la posibilidad de crear un espacio donde se comparta la vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiene que ver con saber que hay un respeto recíproco, con que hay libertad reflexiva que genera confianza entre las personas, con una emocionalidad básica de aceptación al dejar aparecer al otro. Dejar aparecer al otro finalmente es escucharlo y saber quién es esa otra persona y desde dónde habla esa persona. Y además donde no hay competencia. Un espacio seguro es donde sabemos que no hay competencia, donde podemos expresar no sé, no puedo, necesito ayuda, como un camino de aprendizaje compartido. Mostrarnos vulnerable ante los otros, lo que nos ayuda es aprender juntos y a crecer. Y donde emerja la colaboración de manera natural. Ay, perdón, es que hay mucha resequedad acá. Muy bien, entonces, este espacio seguro es de lo más retador que se puede construir, ¿no? Donde las personas vayan y sientan que realmente están ahí para ser escuchadas, para ser tomadas en cuenta, que pueden aportar, que pueden agregar valor y que los demás van a colaborar para que eso se haga una realidad. Sabemos que podemos abrir una mano y vamos a recibir 10 manos de regreso de apoyo, ¿no? Eso es, estamos seguros. Y el otro tema es el futuro en común. El futuro en común tiene que ver con la definición de un propósito. Si realmente tenemos un futuro juntos, si hay un proyecto común del que nos sentimos parte, si estamos convencidos de que juntos podemos construir el mejor futuro posible. Algo que es bien importante, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Es que las nuevas generaciones, por ejemplo, las nuevas generaciones se casan con un proyecto común. No se casan con una empresa, su compromiso es con un proyecto. Y a veces en las empresas no sabemos vender ese proyecto que tenemos en las manos o todavía no lo hemos clarificado totalmente. Y es bien importante el poderlo definir y el poderlo compartir para que realmente las personas se sumen a ese proyecto, sobre todo si ese proyecto integra necesidades que para nosotros son importantes, ¿no? Intereses y motivaciones que son importantes. Entonces, estos tres elementos que estamos cerca, estamos seguros y tenemos un futuro en común, son en lo que más se tiene que trabajar para construir una cultura fuerte y funcional que realmente nos lleve a tener una vida plena en la organización y a tener mejores resultados en ella. ¿Sí? Ahora, esta es una pregunta que me gustaría que ustedes contestaran. Es cuando ustedes han participado en un proceso de transformación cultural, que estoy segura que han participado muchos, ¿por dónde han iniciado? ¿Por un diagnóstico? ¿Por convencer al director general y equipo de primer nivel? ¿Por comunicar a todos los colaboradores? ¿Por establecer el rumbo y diseñar la cultura deseada? ¿Por hacer los nuevos valores y poner las imágenes en las oficinas? ¿Por cambiar el diseño de las instalaciones? ¿Por dónde han arrancado ustedes un proceso de transformación cultural? ¿O algún intento de transformación cultural que se haya dado en las organizaciones en las que ustedes han participado?
Ahí nada más pueden ustedes contestar. Muy bien. Por un diagnóstico nos comenta el 50% de nuestros participantes. Por convencer al director general y al equipo de primer nivel, un 29%. Por comunicar a todos los colaboradores, un 8%. Y por establecer el rumbo y diseñar la cultura deseada, un 13%. Muy bien. Bueno, qué bueno que ninguna de las dos finales pusieron nada, porque sí estaríamos como en un rumbo equivocado de inicio, ¿verdad? Sí. Creo que es bien importante esto que comentan, ¿sí? De por dónde arrancamos. Generalmente arrancamos por definir para dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que buscamos? Cuando nosotros arrancamos un proyecto de cultura organizacional, de transformación organizacional, pero tenemos que definir hacia dónde queremos ir. Puede ser que todavía no esté como muy estructurado, que tengamos como claramente los pasos o las acciones, ¿no? Porque para eso nos sirve el diagnóstico, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con eso. Pero lo que sí es importante es para dónde queremos ir, porque cuando definimos para dónde queremos ir, que es nuestra cultura deseada, ¿no? Entonces, el diagnóstico lo podemos enfocar a identificar, ¿sí? ¿Cuánto de eso que queremos lograr está ausente o se requiere reforzar o se requiere trabajar o tenemos que diseñar o crear, ¿no? Para que en base a eso entonces podamos hacer un plan de transición y administrar y facilitar todo el proceso de transformación cultural. ¿Sí? Entonces, muy bien por los que comentaron que primero tenemos que decir para dónde, ¿no? Muchas gracias, porque así es. Primero tenemos que definir el rumbo, ¿no? Y eso tiene que ver con la cultura deseada, para dónde vamos. Y después diagnosticar nuestra cultura actual y entonces hacer el diseño de lo que queremos lograr y cómo lo podemos lograr a través de un plan de transición, que por supuesto es un plan vivo. Finalmente la organización es un sistema vivo porque somos seres humanos los que estamos ahí, y los planes de transformación también tienen que ser sistemas vivos porque tenemos que ir respondiendo conforme vayamos viendo el impacto y las reacciones que va teniendo todas las actividades en nuestro grupo de colaboradores en la empresa. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien, si no hay ninguna pregunta y ninguna duda, entonces vamos a empezar. Les voy a platicar de una experiencia práctica, muy práctica, y les voy a ir comentando cómo se llevó a cabo y cómo se hizo, ¿no? Primero les voy a platicar un poco de la empresa, ¿sí? Este caso, ¿sí?, se trata o se dio en una empresa mexicana del sector agroindustrial con 15 años de fundada, que en un inicio tenía 3 invernaderos industriales de alta tecnología holandesa con 1,250 colaboradores. Esto fue en 2015. Este fue un proyecto que se arrancó en 2015. Y no es una empresa que siembre directamente en tierra. No, no, no. Yo creo que todos ustedes han de haber escuchado y visto lo que son los invernaderos industriales. La verdad son una cosa impresionante porque son de veras de alta tecnología. Es en canales y todo está en macetas. Tienen un sistema de alimentación por goteo que se controla en un cuarto de control, ¿no? Entonces, es de altísima tecnología, claro, de muchísima inversión, ¿no? Mucha inversión económica, mucha inversión en gente, ¿sí? Y esta empresa con la que empezamos a trabajar en el 2015, en aquel entonces, pues, estaba más o menos así, ¿no? Con 3 invernaderos, con 1,250 colaboradores,
sus productos con una rentabilidad muy alta, de más del 30%, y con una filosofía de empresa orientada a generar bienestar para todas las personas que colaboraban de una u otra forma con el negocio. Esa era su filosofía de empresa. Decían, nosotros estamos orientados a generar bienestar para todas las personas que colaboran de una u otra manera con el negocio. Nuestros colaboradores, nuestros proveedores, nuestros accionistas, nuestros clientes, ¿sí? Con todos los sectores con los que trabajamos. Tenían en aquel entonces una certificación de responsabilidad social porque pues apoyaban a varias comunidades de manera como un poco aleatoria y un poco sin un plan, sin una estrategia, pero sí les interesaba estar certificados y entonces hacían varias cosas. En aquel entonces no existía un área de capital humano, los procesos básicos recaían en las áreas de operación y administración. Básicos me refiero al reclutamiento y la selección, ¿no? a las compensaciones, que era muy básico el sistema, y todo lo manejaba operaciones y administración. Y ellos tenían una rotación anual que alcanzaba el 300%. Esto significa que su personal cambiaba 3 veces en el año, su total personal. Entonces la gente les duraba muy poco tiempo, muy poco tiempo. En aquel entonces, la intención de la dirección general, cuando platicamos con ellos, era generar una cultura donde las personas tuvieran mayor identificación con la empresa, donde fueran a trabajar con gusto, con mayor compromiso y sentido de pertenencia. Para ellos era muy importante que la gente se sintiera orgullosa por la empresa en la que colaboraban. Daban por hecho que la empresa, pues, era un proyecto tan bonito, tan ambicioso, con tanta tecnología, que no entendían por qué las personas se iban, no comprendían por qué las personas se iban. Y querían seguir creciendo, pero como no podían controlar la rotación, pues tampoco podían estabilizar la operación y hacer otras cosas, ¿no? Entonces, esto es como un contexto de lo que pasaba en la empresa en aquel entonces. Bien. Este segundo modelo que les quiero compartir es un modelo que a nosotros nos ha ayudado mucho para gestionar los procesos de transformación cultural. Una vez que se diseña el a dónde vamos, entonces tenemos que asegurarnos que hay un grupo de liderazgo o que está un líder visible a cargo del proyecto para que las personas generen confianza y credibilidad en el mismo, ¿no? Se diagnostica y hay varias fases que pueden irse dando de manera simultánea algunas acciones. Estas fases son el informar, el educar, el alinear y el reforzar, ¿sí? ¿Qué informamos? Pues el informar tiene que ver con sensibilizar e informar a la organización acerca de lo que se quiere lograr, cómo se hará y qué se necesita de ellos, ¿sí? La visión de ese cambio. ¿Y para qué? Pues para que haya más conciencia de qué es lo que estamos viviendo y dónde estamos. El educar tiene que ver con habilitar a los líderes y a las personas en los mensajes clave y las herramientas requeridas para que puedan realizar los cambios. Hay que entrenar a las personas en lo que queremos vivir y en lo que necesitamos vivir, sobre todo entrenar en los valores, en la vivencia de los valores. Alinear es habilitar en la organización todos los procesos y herramientas necesarias para apoyar y promover los resultados deseados, ¿no? Diseñar, ajustar, implementar. Ahorita vamos a ver prácticamente todo esto, pero sí me pareció importante que ustedes tuvieran esta referencia del modelo para que lo podamos seguir. Y el reforzar tiene que ver con evaluar los avances en los resultados del negocio, clima organizacional, retención de personal y establecer mecanismos de refuerzo para dar sustentabilidad a este proceso de transformación en el largo plazo. Y tenemos que ir evaluando los resultados. Y todo esto tiene que ir acompañado con una estrategia de comunicación muy bien pensada, muy bien diseñada, con los eventos y acciones, los medios, ¿no? Que vaya muy bien dirigida a las audiencias que tenemos y que quede lista desde el principio. Entonces, este es un modelo que en lo particular yo les podría decir que para mí ha sido como una herramienta muy exitosa en el sentido de que la podemos seguir, lo podemos aplicar y podemos saber qué cosas tenemos que ir como haciendo en el proceso de transformación. Entonces, el primer paso, que es el paso cero, ¿no?
Vamos a platicar ahorita el paso cero. El paso cero tuvo que ver con los diagnósticos. Se hizo un estudio de clima laboral, se hizo una encuesta de engagement, se hicieron entrevistas dirigidas o abiertas, ¿no? Se les llama también a algunos miembros de la organización. Se hicieron focus groups con el personal afectado. Hicimos observación directa en campo para conocer, entender y saber lo que la gente estaba viviendo y poder platicar con ellos. Y se hizo una investigación documental, porque ellos nos hablaban mucho de que tenían ellos muchos manuales de operación, pero esos manuales, pues, parecería ser que nadie los seguía, que ahí estaban como muy bien armados, pero nadie los conocía. Y ya que los revisamos, pues vimos que eran un poco complejos, ¿no? Entonces, se hicieron varias cosas para poder tener como la información clave de en dónde se encontraba la empresa respecto a dónde quería dirigirse. Y les voy a mostrar algunos de los resultados que nos parecieron como importantes, que fueron los resultados del diagnóstico de clima laboral, ¿no? Perdón. Vean ustedes estos resultados. La valoración y orgullo de pertenecer a la empresa, ¿no? Su evaluación fue de un 55.4%, que en percentiles, si nosotros los vemos que a partir del percentil 75 podemos decir que ya es una calificación aceptable, ¿sí? Pues estábamos muy lejos, ¿no? De ello. Lo que era el liderazgo en un 63.4%, la comunicación en un 61.8%, el trabajo en un 64.4%, el trabajo en equipo 63.2%, las condiciones laborales estaban en un 57.2%, total general era un 60.5% del resultado de clima laboral. También les comento, era la primera vez que se hacía un diagnóstico en la empresa. La empresa nunca había hecho un diagnóstico y eso pues era muy... Por eso nos daba a entender por qué lo que ellos creían que pasaba en la empresa pues estaba tan lejos de lo que realmente estaba pasando. ¿Okay? Y otra cosa que preguntamos en la encuesta fue de qué manera me entero de lo que sucede en la empresa, para ver cuáles son los medios y dónde apalancar la estrategia de comunicación. Entonces, ellos comentaron que el 42% de la información les llegaba por los jefes. Les llegaba tal vez tarde, diferente, con interpretaciones distintas, ¿no? Con varias versiones, etcétera, etcétera, pero que les llegaba por los jefes en un 42%. Por parte de los compañeros un 37%, que ahí ustedes mejor que yo también conocemos lo que es el radiopasillo, ¿no? Que se da en todas las organizaciones, pero en algunas es mucho más fuerte que en otras, y cuando no lo sabemos aprovechar, pues genera como muchas dificultades. Por pizarrones un 5%, por otros medios un 5%, y no contestaron un 11% de las personas que participaron, ¿no? Esa tenía que ver con la comunicación en la empresa. Y la siguiente tenía que ver con una pregunta abierta que le hicimos a Total Compañía, que si ellos fueran el director general, ¿qué cambiaría? Y 243 respuestas tuvieron que ver con sueldos y prestaciones. Yo ahorita les voy a platicar por qué. 69 con liderazgo, 35 con horarios, 26 con la integración Total Compañía, que había mucha desconexión de las personas entre sí y de las personas con la compañía. Sí. Capacitación y desarrollo, 19 comentarios, diseño del trabajo, 16 e infraestructura, 15. Ese fue el total. Fueron 463 comentarios, 63 comentarios de 377 personas que se encuestaron en ese momento en una de las localidades. Y entonces ahí dijimos, viendo los desafíos que tiene esta empresa, viendo hacia dónde quiere ir, ¿cuáles dirían ustedes? En primera vamos a hacer una pregunta también que nada más tienen que responder. ¿En cuál consideran ustedes, no? ¿Cuáles consideran que eran los principales desafíos de esta empresa? Seguir vendiendo, definir el rumbo, alinear a la filosofía de la empresa a las acciones que realizaban en la empresa, estabilizar la operación bajando la rotación, alinear la imagen de las instalaciones, la toma de conciencia sobre las necesidades reales y retener a los colaboradores. ¿Cuáles consideran ustedes que eran los principales o el principal desafío que tenía esta empresa en ese momento?
de acuerdo a lo que hemos visto nada más. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, seguir vendiendo el 4%, definir el rumbo alineando la filosofía de la empresa un 38%, estabilizar la operación bajando la tratación un 21%, alinear las imágenes nadie, la toma de conciencia sobre la necesidad de reales un 29% y retener los colores un 8%. Muy bien. Sí, definir el rumbo y la toma de conciencia le atinaron muy bien, exactamente, que yo estoy de acuerdo con ustedes. Finalmente, los principales desafíos iniciales para esta empresa eran estos dos. Y para eso vamos a comentar qué es lo que se hizo. Muchas gracias. Gina. Ay, perdón, es cierto, me faltaba una pregunta, ¿no? Sí. ¿Ustedes por dónde empezarían? Comunicar a todos los colaboradores el diagnóstico, definir lo que se quiere lograr, hacer un plan de trabajo, involucrar a los directores y gerentes y hacer los valores y comunicarlos. ¿Qué sería lo primero que harían? ¿Por dónde empezarían? Viendo estos desafíos que acaban ustedes de mencionar. Muy bien, gracias. Comunicar a todos los colaboradores el diagnóstico, definir lo que se quiere lograr, hacer un plan de trabajo, involucrar a los directores y gerentes, ¿sí? En un 19%, en un 19% y un 52%, un 10%. Muy bien, colegas, ya veo que ustedes lo tienen súper claro, ¿no? Muy bien. Sí, de hecho sí, lo primero era poder definir lo que se quería lograr y eso tenía que ver con establecer el rumbo. Que es lo primero que se trabajó con el grupo directivo, con el director general del grupo directivo. En esta empresa había, bueno, no había, hay un dueño, ¿sí? Hay un dueño de la empresa, pero el dueño de la empresa no participa en el grupo directivo, ¿sí? Cuando nosotros empezamos e hicimos el diagnóstico y todo, el dueño estuvo presente, pero algo que fue bien importante aclarar con él era quién era el cliente, ¿sí? Porque cuando tenemos dos figuras, los planes, si no están bien alineados y están bien consensuados, pueden estarse obstaculizando, porque entonces uno va por un lado y otro va por otro. Entonces, cuando platicamos con ellos en estas primeras sesiones y empezamos a ver el diagnóstico, lo primero que tratamos de hacer fue esclarecer con quién iba a ser el contrato psicológico de trabajo, ¿no? ¿Quién era el dueño? ¿Quién era el cliente del proyecto? Y el dueño, pues yo creo que muy sabiamente, porque él viajaba mucho, él dijo, el director general, ¿sí? Es el dueño del proyecto, él es el que decide, él es el cliente, y ya lo que él considere que yo tenga que saber, él me lo va a decir a mí. Y entonces
Esa fue una primera decisión que fue muy importante esclarecer para el proyecto. Y a partir de ahí, entonces, empezamos a trabajar con el director general y el equipo de primer nivel para que ellos se comprometieran con el proyecto. Y aquí creo que algo que es bien importante comentar es para qué nos sirven los diagnósticos, ¿sí? Porque el diagnóstico sabemos todos que nos dedicamos a estas áreas, ¿no? De capital humano. El diagnóstico sabemos todo que nos da elementos para definir un plan de acción y saber para dónde tenemos que movernos respecto a dónde queremos ir. Pero algo que a mí me parece también muy importante, sobre todo en organizaciones donde los directores o el director general o el dueño de la empresa creen que van muy bien o que están muy bien, que hay mucha claridad de rumbo, que están haciendo muchas cosas por las personas y que no entienden por qué hay un 300% de rotación, ¿sí? Los diagnósticos, la generación de información que venga de la misma empresa, ayuda a que no se personalice la situación, ¿sí? Cuando el director general, el dueño de la empresa, empiezan a ver datos, ¿sí? Datos que la misma organización les está proporcionando de lo que están viviendo y lo que está pasando. A veces, aunque les cueste trabajo, pero toman conciencia de que realmente estamos siendo incongruentes con lo que estamos diciendo, porque resulta que lo que se está viviendo es una cosa totalmente distinta. Yo en una organización me sucedió que estuvimos 4 meses trabajando con el director general hasta que él comprendió perfectamente el diagnóstico de la organización, lo que la organización le estaba diciendo, porque él tenía claro que una mirada diferente y consideraba que todo estaba muy alineado. ¿Sí? Y con el diagnóstico que se hizo, le proporcionó toda esta realidad, ¿no? De lo que se vivía en la empresa, la percepción que tenía la gente, porque finalmente una encuesta, ¿no? Un estudio de clima laboral, una encuesta de engagement, etcétera, a percepción compartida, pues eso nos da una certeza de lo que la gente está viviendo, ¿no? Y hay veces que los directores generales personalizan las cosas. También en otra empresa me tocó que aún con el diagnóstico, el director general lo rechazó. Y hasta ahí llegó el proyecto, ¿sí? No aceptó por ningún motivo que estuviera la organización en la situación que estaba develando el diagnóstico, porque él sentía que entonces él era responsable de todo y personalizó, ¿sí?, el resultado, y fue muy difícil que él aceptara otra cosa, y hasta ahí llegó el proyecto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que asegurarnos dónde está la persona que va a tomar las decisiones, ¿no? ¿Cómo está la persona? ¿Cómo se siente la persona? ¿Qué tan madura es la persona? Para que lo podamos ayudar a tomar las mejores decisiones sin personalizar las situaciones. Y entonces con este equipo trabajamos, vimos el diagnóstico y afortunadamente después de un mes de estar conversando sobre los resultados, conversando sobre todo lo que se está observando en la organización, trabajando con los modelos que ya les he presentado, entonces aceptaron pues que sí, que la organización estaba así y que entonces lo que ellos decían en su filosofía pues no lo estaban cumpliendo para nada, para nada, para nada. Y entonces empezamos a trabajar ya lo que se quería lograr, la cultura que se deseaba lograr, que realmente era de bienestar para la gente, de acompañamiento a las personas, que generar un bienestar para todas las personas que tuvieran alguna actividad con ellos, ¿no? Y también alinear la visión y la misión de la empresa o replantearlas. Una vez que se hizo esto, entonces ya empezamos a trabajar con los siguientes, que era el plan de acción, que eran los planes de acción. Yo ahorita les voy a ir platicando cada una de las cosas, ¿no? Se trabajaron las metas y estrategias de la empresa que no se tenían de negocio, se revisó la filosofía, se replanteó la misión, la visión, los valores y comportamientos, se revisó el diseño organizacional, los procesos de estructura, los perfiles, porque tenían una estructura de hace 15 años que ya no era suficiente ni podía atender las necesidades de las personas, de los equipos de trabajo. Se diseñó y se creó el área de capital humano, se hizo la estrategia de comunicación y se trabajó todo el programa de desarrollo de liderazgo que era importante para la vivencia de los valores en la empresa y para que realmente fueran los líderes los que pudieran
permear esta cultura que se quería vivir en la empresa. Bien. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo primero que se hizo fue este replanteamiento de la filosofía empresarial. Se revisó la misión, la visión, las metas y las estrategias de la compañía. Y fue muy interesante porque ellos, bueno, más adelante se los voy a comentar qué empresa es, pero ellos comentaban que la visión que ellos tenían era como ser los líderes en romper paradigmas en el sector agroindustrial para ofrecer bienestar a todas las personas que tuvieran contacto con la empresa. Entonces, esa fue una de las cosas que trabajaron, la misión también, y bueno, sus estrategias que tenía que ver, uno con el desarrollo de la cultura, la creación de la cultura, otro que tenía que ver con la innovación, otro que tenía que ver con la tecnología, porque tenían como mucha tecnología en la parte operativa, pero no tenían tecnología en lo que era el manejo del negocio, ¿no? Entonces se empezó a ver todas estas áreas de atención. Se identificaron los valores y comportamientos que guían las acciones de la empresa y velaban por la congruencia con el equipo de primer nivel, o sea, el director general y sus directores o sus gerentes de primer nivel. Se trabajó estos valores y comportamientos. Fue un trabajo que llevó un poquito de tiempo porque fue identificar valor por valor y luego los comportamientos que nos hablaran de estos valores. Este punto para mí es crítico en lo que es el diseño de la cultura organizacional, porque cuando nosotros no bajamos los valores a comportamientos, es muy difícil alinear los procesos, por ejemplo, de capital humano o las acciones o la estrategia de comunicación o de liderazgo en la empresa, porque estamos hablando de conceptos. Cuando hablamos de valores y nada más hablamos de la definición, estamos hablando de conceptos. Lo importante es poderlo bajar a comportamientos, porque realmente van a ser los comportamientos los que nos alineen, ¿sí?, lo que queramos vivir en la organización. Entonces, este es un trabajo que es crítico y es inicial de diseño. Luego se diseñó la estructura organizacional que diera sentido para cumplir con los procesos de trabajo y se estableció un comité de seguimiento del proyecto, al proyecto de transformación conformado por el director general, los gerentes de primer nivel y 3 consultoras que teníamos diferentes roles, ¿sí? Y paralelamente se inició una inversión en infraestructura. Afortunadamente no era una empresa que tuviera problemas financieros. Y esta inversión primero fue crear el área de capital humano, de definir la necesidad, de definir el perfil de la cabeza que estuviera a cargo del área de capital humano para lo que se necesitaba y para lo que se quería lograr, que era ya alguien muy seniority, ¿no? Con mucho seniority, ¿no? También se dedicó inversión para la creación de espacios de comedor, lockers, baños y espacios de esparcimiento para los colaboradores en los invernaderos, porque esto de los salarios y prestaciones de los cuales salió tan baja en la encuesta y lo que nosotros observamos es que las personas no tenían espacios. En su lugar de trabajo no había espacios donde ellos pudieran reunirse, donde ellos pudieran comer juntos, donde ellos no había un lugar digno para ellos, ¿sí?, donde pudieran guardar sus cosas, donde pudieran hacer otras actividades. Entonces se empezó a remodelar muchas cosas para que pudieran tener ciertas condiciones que las personas se sintieran mejor y se sintieran más cuidados por la empresa. Y se revisó el sistema de compensación total contra mercado para generar la estrategia de ajustes, porque ellos comparaban sus tabuladores contra el personal de campo, no contra una empresa de alta tecnología y que era más bien del área industrial. Entonces se hizo un estudio de mercado para revisar realmente dónde se encontraban las posiciones y dónde deberían estar. Salió un poco baja la encuesta, ¿no?, respecto a cómo estaban ellos, y se hizo toda una estrategia de cómo ir nivelando las posiciones y también cómo ir en el tiempo generando incentivos y bonos y otras recompensas para el personal. Los tiempos fueron bastante extensos, ¿no? Este inicio de diseño nos llevó 4 meses y la inversión en infraestructura hasta que estuviera ya listo lo que se quería ofrecer realmente duró 1 año y medio aproximadamente.
Y nosotros estuvimos trabajando con ellos en este diseño y en esta junta que se hacía con el comité cada semana, veíamos y revisábamos los ajustes al plan y lo que seguía para que no se soltara el proyecto. Se le dio prioridad al proyecto y no lo soltamos y nadie lo soltó realmente. Íbamos viendo qué pasaba, qué tenía que pasar la siguiente semana, qué se estaba descarrilando y teníamos que reajustar o qué cosas teníamos que cambiar para poder seguir el plan de trabajo. ¿Okay? Después, esto quise compartírselos, aunque después lo van a ver en la página de la empresa, pero se los quise compartir que es una forma como yo trabajo. La identificación de valores y comportamientos, ¿sí? Parto del trabajo con ellos, de que ellos hablen de lo que es importante para cada uno, qué es a lo que ellos le dan valor y qué es a lo que le da valor la empresa en esta nueva manera de querer hacer las cosas, en esta nueva cultura de lo que quieren lograr. ¿Cuáles son esos valores que realmente van a hacer de la cultura lo que ellos desean, ¿no? Esto se trabaja generalmente en una sesión con los involucrados, con el director general, su grupo directo, y a veces hay empresas que integran hasta gerentes de siguiente nivel o integran personas de diferentes áreas, de diferentes niveles organizacionales para trabajar con los valores. Yo no sé si han visto, hay el caso de una empresa de tecnología, perdón, de IBM, cuando IBM quiso retomar, no sé si recuerden que tuvo muchos problemas y quiso retomar con un nuevo Sherman que puso la compañía para entrar a otros mercados, diversificarse, etcétera, él les pidió a todo el personal que le mandaran las 3 cosas que eran críticas de mover y de cambiar y que eran importantes para que la empresa saliera de donde saliera. Dicen que esta persona se pasó todo un fin de semana leyendo más de 200 escritos que le habían enviado hasta que identificó como las cuestiones que eran críticas para la empresa y después las compartió con el equipo directivo. En una situación de crisis lo hizo él solo y después lo compartió con el equipo y les entregó los escritos para que ellos revisaran lo que habían trabajado. ¿Sí? En México no me ha tocado una empresa que lo trabaje así, sinceramente. Siempre, al menos lo que a mí me ha tocado, los clientes que he tenido, siempre se ha trabajado con el director general y con el grupo de primer nivel, con su equipo directo. Se hace este trabajo para que ellos sean los primeros que se comprometan en empezar a vivirlos y empezar a promover, ¿sí?, estos valores, estos comportamientos, porque si no, después pueden ser como distractores o pueden ellos ser descarriladores, ¿no?, de lo que se quiere lograr. Entonces es importante que el grupo de primer nivel esté comprometido con el proyecto. Y cuando ellos participan en crearlo, es más fácil que se comprometan. Y este es un principio de desarrollo organizacional, ¿no?, de cómo generar cambios. Entonces se hace la identificación de los compromisos y de los valores. Y después lo que yo les pido es que ellos identifiquen al menos 3 comportamientos que ellos vayan a ver en la organización o quieran ver en la organización, de decir, yo soy comprometido cuando, ¿sí?, cuando hago qué, cuando pasa qué, ¿sí?, para que se convierta en un comportamiento observable, medible, ejecutable. Hay empresas que usan un número exacto de 3 comportamientos por cada valor. Hay otras que consideran que hay unos que son más críticos que otros y entonces ponen 4 o 5 comportamientos de un solo valor porque en ese momento lo consideran que es crítico. Cuando se hace esto, es muy interesante porque entonces el grupo de la organización se da cuenta lo que ha faltado, de la carencia que han tenido en la empresa de estos comportamientos. Generalmente, claro que ponen aquellos que desean ver porque no los ven en la organización, ¿no? Y entonces se refuerza muchísimo la cultura que se quiere lograr. Entonces trabajan de 3 a 4 comportamientos observables por valor. Y este trabajo se puede llevar, hay empresas que se llevan un mes como esta. Este fue un trabajo de un mes, de cada semana tener una reunión de 3 horas o 2 horas, porque
conversaciones sobre lo que significa el valor, el dónde lo vemos, cómo lo vemos, por qué es importante para nosotros o no respecto a la cultura que se quiere crear, son muy enriquecedoras para el equipo, porque van generando una interpretación y un lenguaje común que les permite a todos transmitirlo de la misma manera. Entonces, en esta empresa se llevó un mes, tengo otra empresa que se llevaron 3 meses, porque las conversaciones eran extensas, muy, muy extensas, ¿sí? Entonces, depende de cómo va la empresa y depende del acompañamiento que uno haga en la empresa, ¿sí? Y respecto a la estrategia de comunicación que se trabajó, algo que se decidió es que teníamos que generar una estrategia donde fuéramos involucrando a todas aquellas personas que tuvieran personal a cargo, ¿no? Que tuvieran un equipo de trabajo bajo su responsabilidad, como un actor de la comunicación en la empresa. Porque decíamos, si la información, el mayor medio de información le llega a las personas por su jefe, pues entonces aprovechemos y formemos a todos aquellos que tienen responsabilidad sobre un equipo de trabajo en cómo comunicar, lo que es importante comunicar, qué información tienen que dar, hasta dónde la tienen que dar, cómo la tienen que interpretar, etcétera, etcétera. Y entonces se diseñó una estrategia de comunicación donde los actores principales eran todas las cabezas de la organización, todo aquel que tuviera un equipo bajo su cargo. Y a partir de ahí se empezó a trabajar muchísimo con ellos en su formación y en su educación en valores para que pudieran ser ellos los transmisores y promotores de este proceso. Bien, después, ¿qué siguió después? Después en preparar a la organización para ejecutar muchas cosas y para seguir diseñando, ¿sí? Si se dan cuenta, todo es diseño, ejecución, diseño, preparación, ejecución, diseño, preparación, ejecución para comunicar, para educar, para alinear y para reforzar. En esta preparación y diseño hicimos una integración y preparación al equipo de primer nivel para liderar el proceso de transformación. Una vez que estuvieron los valores, que estuvieron las estrategias, que estuvieron la filosofía, los preparamos para que ellos fueran los que inicialmente dieran la comunicación al siguiente nivel, o sea, a todos los gerentes y a todo el equipo de supervisión en la organización, supervisión y jefaturas. Se elaboró un perfil de liderazgo basado en los valores de la empresa, ¿no? Eran los valores más las competencias que eran críticas en este momento para la empresa. Se hizo un programa de desarrollo de líderes alineado a los valores y comportamientos deseados en la cultura. Se diseñaron talleres de valores para todo el personal, para educar en la fase de educación de valores. Se creó la estrategia de comunicación interna y externa. Paralelamente se fue viendo también la externa para rediseñar toda la página web y qué eran los mensajes que se querían enviar realmente hacia afuera también. Y se hizo el proceso de gestión de capital humano alineado, los procesos de gestión de capital humano alineados a los valores, o sea, se diseñaron los procesos de capital humano alineados a los valores. O sea, yo sé que ustedes esto lo comprenden perfectamente, porque cuando hacemos algún proceso de transformación cultural, si nosotros no alineamos los procesos que tienen que ver con gestión de personas, ¿no? Con capital humano, como es el proceso de selección, como es el proceso de desarrollo, como es el proceso de capacitación, ¿no? Si no lo alineamos a valores, entonces va a quedar cojo, queda cojo en el sentido de que seguimos haciendo la selección igual, seguimos haciendo la capacitación igual, seguimos haciendo el desarrollo y la promoción de personal igual, y cuando no está alineado a los valores, entonces eso se pierde, porque resulta que nosotros estamos trabajando y promoviendo una cultura, pero al momento de ejecutar los procesos de capital humano, los hacemos como siempre los hemos hecho. Y entonces se promueve al que tiene las habilidades técnicas, pero no a quien vive los valores, ¿no? Y entonces obviamos esa parte porque eso no es más importante el resultado. Cuando nosotros decimos es más importante el resultado, el proceso de transformación cultural ya no funciona, ¿sí? Ya no funcionó porque tenemos que trabajarlo paralelamente. Entonces, a eso se refiere con esto de la gestión de los procesos de gestión de capital humanos. Y se empezaron a comunicar con sesiones de trabajo con mandos medios para el entendimiento de la filosofía de las empresas, retroalimentación del diagnóstico y elaborar con ellos el plan de trabajo para el personal operario. Esto se realizó en los diferentes sites de la empresa, que en aquel entonces eran 3. Esto fue
una parte muy importante, porque este proceso ya lo hizo el grupo gerencial. Era un mensaje del director general y luego el grupo gerencial fue el que dio la información a los mandos medios y los prepararon, ¿sí? Con un poco de ayuda y participación de nosotros, pero los prepararon para que entonces ellos pudieran ir asumiendo, ¿sí?, la responsabilidad y el compromiso de lo que se quería lograr en la empresa. En esta sesión también, cuando los involucramos a ellos en el plan de acción, porque finalmente ellos conocían mejor que nadie a sus equipos de trabajo, fue muy interesante porque ellos establecieron que había que tener sesiones de comunicación, pero pequeños grupos en los SAIs, que había que tener un espacio más amplio en eventos de la compañía para escuchar a las personas, no nada más para decirles a las personas lo que necesitábamos que supieran, sino para que pudiéramos escuchar a las personas lo que ellas vivían, cómo lo vivían, lo que estaban viendo de la empresa, y entonces fuera mucho más fácil para nosotros el entendimiento y decidir las acciones que se tenían que seguir. Y esto fue como muy, muy interesante porque después en este proceso se grabó un mensaje del director general que se fue presentando en todos los lugares, y después los mismos gerentes y los supervisores y jefes hacían la sesión con el personal operativo para platicar sobre lo que se quería lograr, sobre los valores, sobre la cultura, y sobre todo se hizo como toda una historia de la compañía para que comprendiéramos todos de dónde veníamos, en qué momento estábamos y hasta dónde íbamos. Y eso fue muy bueno para todo el personal. La gente quedó como muy contenta con eso. Algo que también hicimos fue diseñar la agenda del director general, porque en la agenda del director general no había espacios para hablar de las personas, no había espacios para hablar de la cultura, no había espacios para ir y platicar con ellos y comunicar con ellos y promover con ellos lo que querían lograr. Y entonces se hizo un diseño de la agenda del director para que estuviera un poco más libre, para que él fuera como el sponsor ante toda la gente, y la gente lo viera más y pudiera platicar con él y pudiera preguntarle. Y claro, lo acompañaban algunos gerentes, algunos directores, y fue también muy enriquecedor. Se hizo un video de la empresa conectando con los valores y las personas, y se diseñaron los rituales de Navidad, reconocimiento, integración, conectando con los valores de la empresa, que anteriormente les hacían, pues ya saben, una taquiza y vámonos, ¿no? Entonces se diseñó un evento donde se hizo un video con todo lo que había pasado en el año, con las imágenes de las personas, ¿no?, haciendo el trabajo, colaborando, participando en los talleres, etcétera. Entonces se diseñó de tal forma que la gente se sintiera que estaba ahí adentro de la empresa y que la empresa estaba viendo por ellos. Se cuidó muchísimo la atención de la gente, las instalaciones después quedaron muy bonitas, ¿no? Y aparte se estableció eventos ya para el personal, para todo el personal de convivencia deportivo. Se hizo un día de la familia que permitía la convivencia y conexión entre todas las personas de la empresa, que participara la familia. Y en la parte de educar se implementó el programa de Cultivando el Liderazgo, así se llamó el programa para los directores, gerentes y supervisores. Se hicieron las sesiones de trabajo con todo el personal sobre los valores y los comportamientos, donde participó el director. Creo que ya me adelanté, ¿verdad? Ya se los dije esto, sí. Y bueno, y se prepararon los mandos medios en la gestión de los nuevos procesos de capital humano, en selección, en el onboarding del personal, en el entrenamiento, la evaluación y el reconocimiento a la gente, que tampoco existía anteriormente. Entonces, una vez que estuvieron diseñados y que recursos humanos, capital humano ya estaba en funcionamiento, ya tenía una estructura, entonces trabajaron con los mandos medios para que ellos fueran responsables de poder ejecutar esos procesos de la mejor forma y alineados a los valores de la compañía. Muy bien. Después, lo que siguió después, que vino la alineación, que fue, decía, la alineación de los procesos de capital, los procesos de negocio también se alinearon en base a los valores, ¿no? Cómo se hacía la planeación, cómo se presentaban los resultados a la gente, cómo participaban todos, cómo se hacía, por ejemplo, hasta el trabajo con los proveedores y con el cliente, cómo era ese proceso de interacción con ellos, ¿no? Pues cómo se vivía. Y se hicieron prácticas de inclusión, de valoración de las personas y de reconocimiento con base a los valores. Siempre el centro eran los valores.
y se crearon los espacios de interacción y comunicación. Se hicieron como islas, en los SAI se hicieron como unas islas como con un kiosco, ¿no? Como una, ¿cómo le llaman? Como una palapa, ¿no? Donde la gente sabía que ahí podía ir y hablar, y los gerentes también se hacían presentes para platicar con las personas y estar en interacción constante con ellos, y que todas las dudas que fueran surgiendo las fueran resolviendo. Y en la parte de reforzar, entonces, una vez, ahorita van a ver el tiempo que nos duró, pero una vez que se hicieron una serie de acciones como estas, se diagnosticó de nuevo. Y ya no puse los resultados porque se quedaron en la empresa, pero este diagnóstico fue muy bueno, porque después de 4 años, ¿sí? La rotación ya había bajado al 40%. Sabíamos que la rotación nunca iba a desaparecer por el tipo de población, pero sí bajó al 40%, que ya estaba en los estándares de este tipo de empresas. Y bueno, y se establecieron acciones y planes nuevos, se diseñó e implementaron las nuevas prácticas que reforzaban la cultura y el sentido de pertenencia, y siguieron reconociendo la vivencia de los valores y el buen desempeño de las personas, sobre todo en el equipo. Y esto lo llevaron también ya a lo que tenía que ver con la responsabilidad social. Lo que ellos hicieron fue definir la estrategia de responsabilidad social que iban a participar en las comunidades donde estaban sus colaboradores, ¿sí? Algo que platicamos en aquel entonces era porque ellos ya no tenían esta empresa, el SAI más grande estaba ubicado en un lugar de Querétaro, en México, y esta zona de Querétaro, del Bajío, ya no tenían de dónde sacar personal, o sea, ya habían agotado las fuentes de reclutamiento, ya todo, y entonces traían a las personas de otro estado, del estado de Hidalgo, las traían diariamente y las regresaban a su casa. Y entonces, platicando en esto de alinear y ser congruentes con esta filosofía de bienestar para las personas, entonces lo que se decidió fue orientar la estrategia de responsabilidad social a hacer el bien en las comunidades donde estaban sus colaboradores. Ayudar con ¿cómo se llama? Ayudar incluso hasta pintar la iglesia, a dejarles lugares bonitos, el kiosco del centro del pueblo, el jardín principal arreglarlo, o las canchas deportivas, o poner asfalto en las calles, como que se esforzaban muchísimo por entonces hacer las cosas para la comunidad donde ellos estaban, que tenía una repercusión en la familia, en todas las personas que conocían dónde trabajaban sus colaboradores, ¿no? Y ayudándolos a ellos a que tuvieran un lugar digno donde vivir. ¿Sí? Además de que les entregaban su dotación de productos que la empresa producía, les entregaban también a la comunidad. Entonces, orientaron toda la estrategia de responsabilidad social para que realmente tuviera sentido lo que estaban haciendo con lo que querían realmente permear en su filosofía de empresa. Bien. Ok, algunos datos en la actualidad. Les voy a platicar un poquito de cómo están ahorita. Ay, me brincaron una. Gracias. Ok, este proyecto, como les dije, hasta donde yo estuve, ¿no? Donde ya quedó como más sustentado todas las acciones que se habían llevado a cabo, ya más armados, capital humano mucho más apropiado ya de lo que se tenía que trabajar o seguir trabajando en el proceso, el director general ya como muy puesto en su agenda y en su lugar, y los directores y gerentes también, porque la empresa fue creciendo tanto que después la estructura, cuando se rediseñó, ya las gerencias de primer nivel se volvieron direcciones. Entonces, ya como muy armados ellos en lo que tenían que seguir haciendo, y ya que salía de ellos las ideas, entendiendo que la congruencia era un elemento clave para que realmente la cultura se siguiera fortaleciendo. Y en la actualidad, algunos datos actuales, en la actualidad, la empresa cuenta con 9 invernaderos en la República Mexicana y 2 en Estados Unidos. Su número de colaboradores asciende a casi 5,000 personas, porque hay unos que son muy, muy pequeños, otros que son más grandes. Su rotación se ha mantenido en menos del 40%, han propiciado el desarrollo del personal y proceden programas que permitan a las personas moverse entre invernaderos y oficinas. Han desarrollado e implementado programas para el bienestar de los colaboradores y sus familias.
han ido certificando y calificando a su personal con los más altos estándares, lo que les permite ser considerados personal operativo calificado, y participan en responsabilidad social con las comunidades a las cuales pertenecen sus colaboradores, buscando generar bienestar en ellas. Sus eslogans, algunos de los eslogans que ellos tienen es: cuidamos el arte de cultivar, e innovación y tecnología agrícola con sentido humano. O sea, como que para ellos es muy importante esta conexión entre el proyecto de empresa que son, de dar un bien, ¿sí? De generar un bien para la vida, ¿no? Y cómo están sus colaboradores y cómo ayudar a sus colaboradores en esto. Entonces, todo lo ven como con este sentido humano ahora. Bien. ¿Dudas? Ahí sí les pediría que sea como más abierta la participación, si tienen alguna duda hasta ahorita. No sé si me fui muy rápido. Sí, Agustín. Agustín, tienes cerrado tu micrófono. O si quieren escribirlas en el chat y las vamos viendo. O en el sector de preguntas y respuestas. ¿Ninguna? ¿Ninguna duda? Ok. Bien. Bueno, por si quieren saber más de esta empresa, les dejo aquí. Aquí hay una. No. Les dejo aquí, ¿sí? La dirección de la empresa para que ustedes puedan revisar. En su página ellos tienen todo. Está el video del director general, están los valores con los comportamientos, lo que ellos hacen para vivirlos, está su estrategia de responsabilidad social. Entonces, me parece como muy lindo que se pueda ver plasmado en su página. Ellos quisieron ser tan congruentes que quisieron ponerlo todo en la página porque era una forma de reforzar su compromiso a cuidar que esto no se cayera nunca. ¿Sí? Al contrario, que siguiera reforzándose y se siguiera fortaleciendo, porque finalmente también nuestros colaboradores ven estos videos, ven esta página y son los promotores de ella, de afuera, ¿no? Entonces, para quien desee, lo puede ver, ahí está la dirección de la página, y pueden ver la empresa y bueno, si más adelante les interesa saber algo más, con toda confianza me pueden decir y platicar y nos echamos una buena platicada, con mucho gusto, ¿ok? Y bien, pero esto no termina aquí, no termina aquí. ¿Perdón? Ya te establecieron, bueno, una pregunta y un comentario. Perdón. Sí, ¿gustas que te la lea? Sí, por favor, gracias. A ver, de Agustín Martínez dice, ¿cómo considera que sería trabajar la seguridad emocional con la seguridad industrial? Ok, muy bien. Fíjate que yo lo que creo es que la seguridad industrial, de la manera en que se plantea hacia la gente, ¿sí? Existe buscando el bienestar de todos también en la organización, ¿no? La seguridad industrial está creada para evitar accidentes, para evitar daños, para cuidar la producción, ¿no? Y en ella está inmerso el factor humano, o sea, estamos los seres humanos metidos ahí, ¿no? Y el que nosotros podamos ligar y decir, es tan importante la persona que tenemos que asegurar que haya seguridad industrial y seguridad para la persona, ¿sí? Y podamos ligar y generar estrategias que integren estos dos aspectos.
Yo creo que tiene que ver con la estrategia de comunicación y cómo lo vivimos y cómo lo implementamos con las personas. Porque también la que los hacen posible, pues son las personas, ¿no? No sé si te respondí, Bonifacio. Y Perdón. No, Bonifacio, Agustín, perdón, Agustín. Agustín, ajá, y Bonifacio Martínez comenta que es un trabajo arduo y en equipo con la colaboración de todos. Así es, Bonifacio, totalmente. Sí, es un trabajo arduo y es un trabajo de paciencia y consistencia, ¿sí? No podemos soltarlo, al menos en un tiempo. En este caso, yo les quise poner un caso como un poco extremo, porque fue como muy de una magnitud muy grande, ¿no? Donde se tenían que hacer muchísimas cosas para que esto pasara. Hay otras empresas que no es tanto lo que tenemos que trabajar, pero lo que sí es seguro es que sí tenemos que tener paciencia y ser muy consistentes en no soltar el proceso hasta que empecemos a ver que ya los resultados se empiezan a sustentar solos, ¿sí? A dar solos. Porque ya, y eso significa que ya quienes estamos promoviendo y quienes estamos viviendo esto, ya lo interiorizamos, ya lo internalizamos el proceso, ya internalizamos la cultura y ya la vivimos en el día a día, porque finalmente es un proceso de aprendizaje, ¿no? Sí, y así como cuando aprendimos a manejar, ¿no? Partimos del no saber nada a empezar a practicar hasta que lo hacemos ahora en automático, también así pasa con el comportamiento. Lo único es que nos lleva más tiempo que aprender a manejar, eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque pues estamos habituados a actuar de cierta manera durante muchos años y entonces la habitualidad nos jala. Y algo que yo les comento a los directores, ¿no? A los dueños de las empresas, es que hay que tener paciencia cuando nos jale la liga para atrás, ¿no? A la habitualidad, ¿sí? Porque no significa que estamos mal, significa que estamos en el proceso. O sea, el proceso no va a ser una línea recta hacia arriba, ¿sí? No, el proceso va a ser ir y venir, ir y venir, y venir, y por eso no podemos soltarlo. Y ellos tienen que estar muy conscientes de eso, ¿sí? Entonces, sí es un trabajo arduo, pero es un trabajo muy bello. ¿Saben qué? Cuando el director general se da cuenta de lo que le genera eso, de lo bonito que es trabajar en la cultura, de los resultados que obtiene viendo a las personas bien, contentas, comprometidas y ellos comprometiéndose con las personas, la verdad yo he visto directores que se engolosinan con el proceso, ¿sí? Entonces, pero bueno, eso creo que sí es un trabajo fuerte, es un trabajo arduo. Y creo que en estos tiempos todavía tenemos como más desafíos porque las cosas están cambiando mucho, las generaciones también traen otras necesidades, estamos ahora con esquemas de trabajo diferentes en diferentes lugares, ¿no? Entonces también está cambiando y tenemos que hacer frente a esos desafíos, no nos podemos quedar como estábamos antes, ¿no? Okay. Sí, Comenta Agustín Martínez que sí le contestaste, o sea que sí le respondiste, dice a veces es complicado lograr ligar ambas partes porque como lo menciona hay que llegar también a la sensibilización. Sí, así es. Sí, Agustín, así es. Pero si nosotros lo enfocamos a que finalmente todo esto tiene que ver con el bienestar de la persona, ¿sí? Que el centro del trabajo, el centro del sistema es la persona y que todo lo que hay alrededor es para que la persona pueda desempeñar su trabajo de manera adecuada y segura, ¿sí? Las personas responden, sí responden, sí. Sí es retador, pero sí responden. Ok. Ayuda el hecho de que la empresa un plan de forma independiente. A ver, Carlos comenta que ayuda el hecho de que la empresa cuente con sistema de gestión acorde al producto o necesariamente se tiene que generar un plan de forma independiente. ¿Sistema de gestión de las personas? Carlos, ¿a eso te refieres? Así es, ok. Ajá. O sea que hay un sistema de gestión que las personas tienen que asumir para poder generar el producto. Ok. Ok. Yo creo que tiene que ver con el tipo de cultura que ustedes quieran tener, Carlos. ¿Sí?
Si la cultura está enfocada al producto, ¿sí?, y las personas están comprometidas con eso y los resultados que ustedes obtienen son los que están buscando, yo creo que es correcto, ¿sí? Yo creo que lo que no sería correcto es que quisieran lograr algo con las personas en la organización, quisieran crear una cultura diferente, ¿no? Y no hubiera flexibilidad para crear otras cosas. Creo que ese sería como el inconveniente en caso de que fuera diferente, ¿sí? Sí, no sé si te respondí, Carlos. Ok, muchas gracias. Bien. Bien, ya. Ahora, yo les diría, viendo ahora cómo nos encontramos actualmente en el mundo, ¿no? ¿Cuáles dirían ustedes? Gracias, Gina. ¿Cuáles dirían ustedes que son los desafíos, ¿sí?, que tenemos en las organizaciones en la actualidad para crear una cultura fuerte y funcional? ¿Qué desafíos tenemos? Tal vez pueden ser muchas de estas. Ahí creo que ya se las dije. Que la dispersión geográfica, los diversos esquemas de trabajo existentes, ¿no? El trabajo híbrido, virtual, presencial, la temporalidad limitada de los ejecutivos en las empresas, que eso sí llega a ser un problema, el compromiso de las nuevas generaciones con las empresas, la convivencia entre diferentes generaciones que perciben el trabajo de manera totalmente diferente, todas las anteriores. ¿Cuáles dirían ustedes que son los desafíos que tienen las organizaciones actualmente para crear una cultura fuerte y funcional? Todas las anteriores. Sí, así es. Creo que tenemos todos esos desafíos, ¿no? Y tal vez hay organizaciones que tengan unos más fuertes que otros, ¿no? Pero creo que finalmente nos estamos enfrentando a un mundo diferente y que tenemos que ser muy creativos y buscar otras opciones de cómo crear una cultura fuerte y funcional de acuerdo a lo que la empresa necesita y de acuerdo a lo que los colaboradores ahora piden, ¿no? Entonces, me parece muy bien y yo creo que la pregunta final sería para ustedes de cuáles son los desafíos, ¿sí?, que tiene cada uno en su empresa, por los cuales creen que tienen que trabajar en la cultura organizacional. No siempre se tiene que trabajar a fuerzas en la cultura, como les comenté en un principio. Si la cultura es funcional y es fuerte, pues no tienen que hacer nada, a menos que haya un cambio de estrategia, un cambio de rumbo, ¿no? Un cambio de filosofía que tendríamos que asegurarnos que esté alineada. Pero si no es necesario, tampoco es que a fuerza tengamos que hacer algo en la cultura, ¿no? Hay culturas que ya están muy hechas y que siguen trabajando en ellas con sus mismas estrategias y sus mismos elementos, ¿no? ¿Hay alguno de ustedes que podría platicarnos de cuál es algún desafío que tienen en su empresa actualmente respecto a la cultura? ¿No? ¿Ninguno? Muy bien, pues viene, pues ya para ir cerrando ya y cumplir con el horario para no quitarles tiempo de su agenda también, de acuerdo a lo que está comprometido con ustedes, ¿no? Pues bueno, ya sabemos por dónde empezar, ¿no? Y lo que sí tenemos que asegurarnos es que para que haya congruencia en un proceso de transformación cultural, sí debe existir un interés auténtico por crear una cultura fuerte y funcional para el crecimiento a largo plazo. Sí. Esto sí lo he visto en empresas donde, sobre todo en empresas
como transnacionales, corporativas, donde los ejecutivos están poco tiempo, ¿sí? Que tal vez vienen como plan de desarrollo, tienen 2, 3 años, 4 años en México y luego se mueven, ¿no? Entonces, algo que sí tenemos que asegurarnos es que sí haya interés auténtico por crear una cultura fuerte y funcional en la empresa, ¿sí? No nada más porque sé que me conviene, sino porque de veras nos interesa que la empresa sea mucho más fuerte si las personas son mucho más fuertes en ella. Entonces, eso es lo que nos va a dar congruencia en todo lo que hagamos. Porque cuando empezamos a ver que lo que digo una cosa y hacemos otra, la empresa, no la empresa, sino los colaboradores se vacunan y entonces dejan de creer en esa posibilidad. Y luego las personas es más difícil que quieran participar o que quieran comprometerse. Entonces, que tengamos cuidado en que realmente hay un interés auténtico por llevarlo a cabo. ¿Okay? Y algunos tips nada más para tener ahí presentes de recordar es que el plan perfecto, recordemos que solo existe en nuestra imaginación. Tenemos que estar muy, muy conscientes y muy atentos a cómo se va moviendo el sistema para saber si tenemos que accionar algo diferente o darle una vuelta en el plan o transformar algo en el plan que es importante para que realmente logremos lo que queremos lograr, ¿no? ¿Por qué? Porque todo sistema está perfectamente diseñado para generar los resultados que arroja. Si queremos tener resultados diferentes, necesitamos reconfigurar el sistema y sobre todo la cultura. Y eso tiene que ver con el modelo del iceberg, ¿se acuerdan? El que vimos al principio, ¿sí? El sistema da resultados y esos resultados vienen desde la base de los principios subyacentes de la cultura, de los modelos mentales. Entonces, si queremos hacer algo distinto, si queremos tener resultados distintos, tenemos que reconfigurar el sistema en base a la cultura. No sé si ustedes recuerden, pero Einstein decía que la definición de locura, ¿no?, es querer tener diferentes resultados haciendo las mismas cosas. Pues más o menos así es esto, ¿no? Porque todo sistema está perfectamente diseñado para dar los resultados que arroja. ¿Okay? Si queremos una cultura fuerte y funcional, se deben destinar recursos financieros para invertir en el futuro sin esperar un retorno en el corto plazo. O sea, sí requiere cierta inversión monetaria, no nada más de tiempo, no nada más de motivación, de ganas, sino también de dinero. Los altos ejecutivos o directores tienen que creer en que es posible transformar la cultura y tener el tiempo, valor, sensibilidad, recursos y entusiasmo para hacerlo. Y tenemos que ser muy creativos y flexibles para ir diseñando nuevas prácticas conforme se va avanzando en el proceso. ¿Sí? No es decir, allí hice el plan y ya se acabó. No, tenemos que estar muy al pendientes y ser muy creativos y flexibles para ir diseñando estas nuevas prácticas. Muy bien, ¿alguna duda, algún comentario, algo que quisieran que ahondáramos un poquito? Blanca, si me permites, lanzo la encuesta final Sí, en claro lo que que sí. van elaborando, si tienen Sí, alguna Gina, claro que duda. sí. Adelante. Son solo 2 preguntas. Les pedimos que puedan ayudarnos con su opinión sobre la utilidad de este taller y también si recomendarían este taller a algún colega o amigo. Y si tienen dudas, pues también aquí las esperamos en el chat y en la sección de preguntas y respuestas. Listo, Blanca, ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Gina. Bien. ¿Algún comentario, alguna duda? ¿Qué se llevan? ¿Cómo se quedan?
colegas, que ya sé que ustedes han trabajado mucho en esto, pero si hay algo que pudiéramos compartir, se los agradeceríamos mucho. ¿O alguien quiere tomar el micrófono y comentarnos algo? Bueno, y nada más de cierre les diría que de veras trabajar en la cultura organizacional del es lo más apasionante que puede haber, porque integra todos los elementos del sistema. Tenemos que ver el todo, y es bien importante tener una mirada de águila para saber dónde se tiene que intervenir. Sí, pero al menos espero que las pautas que platicamos hoy les sean a ustedes de utilidad, les ayuden mucho en lo que tengan que trabajar, y de todas formas yo quedo a sus órdenes por cualquier duda que tengan. Fátima, gracias. Fátima dice que la verdad muy buen taller, muy recomendable. En muchas situaciones logré identificar algunos aspectos importantes, pero lo primordial es que los líderes sean los primeros con la mentalidad de crear esa cultura. Así es, Fátima, muchas gracias. Sara, muchas gracias. Estuvo muy interesante y me permitió entender más a detalle el porqué de cada uno de los pasos para desarrollar la cultura organizacional. Qué bueno, Sara, muchas gracias. Me da gusto que lo hayan visto de utilidad. Bien, pues si no hay más comentarios, les agradezco mucho. Yo quedo a sus órdenes. Ahí tienen ustedes el mail. Con mucho gusto, cualquier observación, cualquier duda o algo que quieran rebotar en algún momento que estén viviendo, encantada de la vida de poderlo compartir con ustedes. Y Gina, muchísimas gracias por todo el apoyo, por toda la ayuda. Gracias a Fortia por la invitación. Como siempre, es un gusto trabajar con ustedes. Muchas gracias, Blanca. Y pues bueno, yo me despido de ustedes ya. Y a Verónica, ya, Cristina, ok. Bueno, muchas gracias, Bonifacio, Verónica y Cristina, por sus comentarios. Quedo a sus órdenes, que estén todos muy bien. Un abrazo fuerte y muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Blanca. También gracias a todo el equipo de Forte, a todo el equipo interno que lleva a cabo la organización de estos eventos. A ustedes también, por supuesto, que son nuestros principales interesados en esto, y también pues nuestro foco de atención. Les recordamos que los que asistieron a las 2 sesiones de este taller, les otorgaremos una constancia de participación en PDF. Entonces, espérenlo en estos días, de aquí al viernes, para que puedan descargarlo en sus correos. También quiero darles a conocer ya nuestro próximo taller del mes de septiembre. Serán 2 sesiones. Poner mucha atención en estas fechas, porque ahora sí serán espaciadas solamente por una semana. Es el 7 y 13 de septiembre. Para continuar con este tema, ya que también lo tocó Blanca, la seguridad emocional en los equipos de trabajo. Entonces, en estos momentos voy a compartirles en el chat el link de registro para que puedan apartar ya también reservarlo en su agenda, ¿no? y puedan tenerlo muy presente. Este taller solo son 2 sesiones, igual de 4 a 5:30 de la tarde. Entonces, bueno, ya les compartí el link en el chat para que puedan ir reservando su lugar. Y finalmente, pues, recomendarles que nos sigan en nuestras redes sociales. También ahí estamos compartiendo información, mucha información y contenido interesante para todos los que laboran en recursos humanos y también nómina, y para todas las personas también que asisten, pues les recomendamos que nos sigan en Instagram, Facebook y LinkedIn. Y finalmente, pues muchas gracias. Gracias por asistir, por invertir su tiempo en esto y también compartir experiencias, aprendizaje. Gracias, Blanca, por acompañarnos. Esperamos que no sea el último taller en el que nos acompañes para nuestros clientes. Y pues nos quedamos pues atentos, por si ustedes quieren el correo o cualquier cosa, pues nos pueden escribir. Mi nombre es Georgina Vallejo. Yo me encargo de la comunicación con clientes y pues constantemente estarán recibiendo nuestros correos y nuestras invitaciones para clientes Forte. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Hasta luego.
Muchas gracias. Gracias, Gina. Gracias a todos.